Dios le bendiga en este día. Muy buenos días, o noches, o tardes. No sé a qué hora está viendo este video, pero como siempre, saludo en nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que esté bien de salud y gozando de las ricas bendiciones del Señor Jesucristo. Bueno, estamos ya a punto de iniciar nuestro grupo de amistad hogareño. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque creo que es la base del éxito, la base de la bendición, la base de iniciar con Dios. Y vamos a tocar un tema que se llama ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a definir, de acuerdo con la palabra del Señor, qué es el arrepentimiento. Entonces vamos a buscar la definición en la palabra del Señor, qué es arrepentimiento. Y bueno, le invito para que usted ya esté por ahí cómodo, ahí con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, que haya usted invitado para esta reunión de grupo de amistad hogareño. Así que vamos a iniciar con una oración breve, pidiendo a nuestro Dios la dirección, la guianza para que esta reunión sea de mucha bendición. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos da estar aquí, Dios mío, Señor, reunidos en tu santa y divina presencia. Pedimos la dirección tuya, la sabiduría y sobre todo el entendimiento para entender ese tema que es tan importante, Señor Jesucristo. Guíanos, oh Dios, y úsanos de acuerdo con tu grande misericordia. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez que hemos pedido a Dios dirección, nos hemos puesto en las manos del Señor Jesucristo. Ahora le voy a pedir que conteste la pregunta, que es la pregunta del rompehielo. La pregunta es la siguiente. Ponga atención, por favor. ¿Alguna vez ha cambiado alguna decisión? ¿Alguna vez ha cambiado alguna decisión? De pronto usted planeó, o quizás usted iba a un lugar y cambió su decisión. ¿Alguna vez hizo un cambio de decisión? ¿Cuándo fue cuando usted hizo ese cambio? Así comparta ahí con sus familiares, con sus amigos, y regresamos unos minutitos mientras usted contesta la pregunta. Así que vamos a dar un tiempo para que usted conteste la pregunta.
Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno que usted ya contestó. En la vida cambiamos de decisiones. De pronto vamos a ir a un lugar y decimos no, nos regresamos y ya no acudimos a ese lugar. Qué bueno. Ahora le invito para que alabemos al Señor. Es bueno alabar a Dios. Y en el grupo de Amistad Hogareño siempre pedimos que alguien se encargue de seleccionar el canto, la alabanza que se va a entonar ahí en el grupo de amistad. Así que le voy a pedir a los que son encargados o a la persona encargada que ya se prepare en el canto de adoración o de alabanza para exaltar el nombre de Jesucristo. Entonces voy a invitar que todos nos pongamos de pie y vamos a exaltar el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, qué bueno que alabamos a Dios de esta manera y que abrimos nuestro corazón para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y no hay nada mejor como sentir esa presencia de Jesucristo. El Señor dijo en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Así es que qué bueno que usted alabó a Dios con libertad. Ahora sí, vayamos al tema, ¿qué es el arrepentimiento? Y para ello vamos a iniciar con una escritura que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo número 1, versículo número 14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Bueno, hasta ahí nada más. El versículo que vamos o que va a ser la base para nuestro estudio es el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Bueno, mire, en este estudio vamos a comenzar a considerar los requisitos que el Señor, ¿verdad?, estableció para que los hombres puedan entrar, me refiero a hombres o mujeres o la raza humana puede entrar en su reino. ¿Cuáles son los requisitos que el Señor estableció para que podamos entrar en su reino? Que todos queremos ir al cielo, todos queremos pasar la eternidad en el cielo. Y entonces vamos a ver cuáles son los requisitos que el Señor está pidiendo en su palabra para entrar en el reino de los cielos. Estos requisitos no los pone una religión, no los pone un grupo de teólogos, no un grupo de pastores, no. Estos requisitos los pone Dios en su palabra. Entonces vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son los requisitos, ¿verdad?, para entrar al reino de Dios. Bueno, el primer requisito, ¿verdad?, que encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, es arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que la persona hace en su vida. Mire, el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, así como escuchó, aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar, ¿verdad?, de manera de vivir o de dirección. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo explicó lo que esto implica en los siguientes términos. Mira lo que dice ahí en Colosenses 1, 13 al 14. Dice así: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, mire, una vez que nos arrepentimos, decidimos, cada uno decidimos, número uno, decidimos, ¿verdad?, abandonar, dejar el tipo de vida que estábamos llevando. Y el Señor inmediatamente toma nuestras vidas y nos traslada espiritualmente, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Por eso ahí dice en Colosenses: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, por lo tanto, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, ¿ok? Nuestros deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro Padre Celestial, Jesucristo. No se trata únicamente de corregir algunos defectos en nuestras vidas, porque hay personas que, bueno, corrigen algunos defectos en su vida. Por ejemplo, si estaban adictos al alcohol, bueno, dejan el alcohol, pero siguen con el cigarrillo. O si estaban adictos a la fornicación, bueno, lo dejan, lo cual es bueno, dejan aquello, pero ahora se toman sus cervezas, se toman sus copas, todo eso. Entonces dejan una cosa, pero continúan con la otra. Entonces arrepentimiento no es dejar una cosa y continuar con, no, arrepentimiento es un cambio de vida. Entonces no se trata de corregir alguna de nuestra vida y tomar una vida religiosa, porque la religión, quiero aclarar esto, no salva a nadie. Amén, es muy importante. Hay muchas religiones, pero la religión no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es lo que indica, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, tiene que ver con permitir, arrepentimiento tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida, así como lo escuchó. Arrepentimiento es dejar que Dios asuma todo el control de nuestra vida. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Una vez que nos arrepentimos, ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que Dios dice que hay que hacer. Eso es muy importante. Ya no decimos, esta es mi vida, ahora decimos, Cristo vive en mi vida. Entonces, esto se traducirá necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, tomamos decisiones, acciones, y basados en nuestra emoción, en nuestra forma de pensar, nuestra ideología. Pero cuando nos arrepentimos, entonces decimos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando usted toma esa decisión en su vida o vive una vida de arrepentimiento, entonces se da cuenta que ahora es Dios quien decide por usted. Ahora, esto no significa que no podamos tomar algunas decisiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, qué tipo de color de vestido, en el caso de las mujeres, se va a poner, o de falda. No, Dios no escoge por nosotros, ¿no? Pero me refiero a situaciones o actos que tienen que ver con la eternidad, o que tienen que ver con nuestro caminar con el Señor, ¿ok? Entonces, nuestra vida tendrá una nueva dirección, y nuestra perspectiva de la vida, nuevas expectativas y compromisos. Entonces, todo eso es arrepentimiento. Ahora dejamos que Dios controle nuestra vida, o que Dios dirija nuestra vida, y después tomaremos direcciones totalmente opuestas a la que siempre veníamos o que teníamos en el pasado. Entonces, el verdadero arrepentimiento abarca el intelecto. Dice una cosa, es una decisión que usted toma, no es una emoción. Quiero aclarar bastante en esto. Arrepentimiento no es una emoción, porque hay gente que de pronto, un ejemplo, llegó tomado a la casa, insultó a la esposa, y el siguiente día dice, me siento arrepentido, perdóname, me siento tan mal, la saca a comer, la lleva a que se compre la mejor ropa, y trató de compensar aquel acto grosero que tuvo con su esposa. Pero pasa una semana y otra vez vuelve a la cantina. Entonces solamente, pues sintió mal, pero no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con el intelecto, no tanto con la emoción, ¿verdad? Las emociones y la voluntad, ¿verdad? Entonces son puestas bajo la autoridad de Dios o bajo el poder de Dios. Y ahí es donde Dios toma control de nuestras vidas, pero usted tiene que decidir abandonar o dejar aquella actitud, aquel estilo de vida que no agrada a Dios. Ahora, es muy importante saber que Dios nos ayuda en todo esto, porque nadie pudiera arrepentirse si Dios no le ayudara. Entonces, Dios quien le va a ayudar. Quizás alguien tenga o esté adicto, no sé, algún tipo de vicio, pornografía, alcohol, drogadicción, alcohol, en fin.
Y usted dice, pero ¿cómo voy a hacer si yo realmente he tratado, es más, he hecho hasta juramentos, he hecho promesas y no las cumplo? Bueno, es que tú tienes que depender de Dios, porque por sí mismo, entonces no podríamos realmente arrepentirnos. O sea, pero lo que quiere Dios es que nosotros decidamos. Y una vez que decidimos, entonces ya Dios toma el control de los demás. Número 2, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la forma de pensar. Es muy importante. El arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de entender la gravedad del pecado. Tiene como una afrenta contra el pecado tiene una afrenta en contra de un Dios que es santo y por lo tanto merece la ira y el castigo divino. Entonces, miren, muchas personas cuando no están arrepentidas tienen su propia definición del pecado. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué tiene de malo que yo me tome 2 cervecitas o una cervecita? ¿Qué tiene de malo eso? Realmente me relaja y en fin. Bueno, usted tiene cuando no estás arrepentido, tienes tu propio concepto muy personal acerca de esas cosas que Dios reprueba. O, por ejemplo, ¿qué tiene de malo que, bueno, de vez en cuando yo vaya a bailar con alguien por ahí y que no sea mi esposa? Mientras yo sea un buen padre, mientras yo no deje de sostener económicamente mi hogar, mientras yo no le falte respeto con golpes, en fin, amigo, ¿qué tiene que ver? Tengo derecho a divertirme. Bueno, repito, son conceptos muy personales, pero cuando te arrepientes de verdad, entonces ahora tú dejas que Dios opine al respecto de esas cosas que para ti no tienen mucho que ver. O, por ejemplo, ¿qué tiene de malo de que yo me fume un cigarrillo de marihuana, me relaja, en fin? Yo no golpeo a nadie, yo soy trabajador, no falta mi trabajo, mis planes, todas esas cosas no son interrumpidos. Bueno, repito, son definiciones muy personales tuyas, pero cuando ya nos arrepentimos, entonces vemos en la palabra de Dios que esas cosas se llaman pecado, ¿ok? Y que por lo tanto el pecado merece el castigo, ¿verdad? De parte de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Eso es muy importante. Entonces, igualmente, el cambio de la forma de pensar supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado de completa bancarrota espiritual ante Dios. Es decir, cuando nos arrepentimos, no echamos la culpa a nadie, no culpamos a nadie, sino que nosotros asumimos nuestra responsabilidad. ¿Ok? Decimos, yo por culpa de fulano es que tomo, dependo de la droga, de la cerveza, en fin, o porque mi esposa me hizo enojar. No, sino que tú asumes tu responsabilidad. Tengo un problema que necesito que Dios me ayude a resolverlo. Amén. Tengo un problema de alcoholismo, tengo un problema de ira, tengo un problema de amargura, tengo un problema de inmoralidad, tengo un problema, cualquiera que sea. Entonces usted no le echa la culpa a nadie, sino que usted asume su propia responsabilidad y aceptas que tienes un problema, porque no puede haber arrepentimiento si no aceptamos que tenemos un problema. Hay gente que dice, yo no hago mal a nadie, yo realmente soy bueno, soy caritativo. Entonces usted jamás podrá arrepentirse con ese tipo de mentalidad. Entonces, mire, debemos aceptar de que tenemos un problema espiritual, que necesitamos que el Señor nos ayude. Mire, todo esto nos lleva a clamar, ¿verdad? Como aquel publicano que el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Aquel hombre se arrodilló delante de Dios. Ahí lo vemos en Lucas 18, verso 13, y él dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Amén, que soy pecador. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Necesito de tu ayuda. Eso es muy importante entender, porque Jesucristo dijo, yo no vengo a los sanos, sino vengo a los enfermos. Entonces, este hombre reconoció su condición. Señor, amén, sé propicio a mí, que soy pecador. Ayúdame, Señor. Tengo un problema, Señor. Amén, que no puedo resolver por mí mismo. Necesito de tu ayuda. Así es que, si usted está dispuesto a arrepentirse, dispuesto a cambiar de forma de vivir, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu condición espiritual. Y Dios no se ofende cuando tú dices al Señor, Señor, tengo un problema. No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la fornicación, la pornografía, la ira. Señor, ayúdame, necesito de ti. Amén, Señor. Y estoy dispuesto a abandonar todo eso, Señor, pero ayúdame. Entonces, y Dios nos ofende por eso. Le gusta que seamos sinceros con él. Entonces, básicamente podemos resumir, ¿verdad? Todo esto diciendo que
que Él es ¿verdad? El Señor, el Dios Todopoderoso, y que tiene todo derecho a gobernar nuestras vidas. Okay, Dios nos ha creado, somos criaturas de Dios y tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Entonces, esto supone un cambio radical con nuestra actitud rebelde, amén, ante Dios. Cuando pensamos que nosotros teníamos la última palabra en lo que decíamos o íbamos a decidir y hacíamos, entonces estamos equivocados, porque realmente sin Dios no podemos hacer nada. Él nos crió, Él nos formó, Él nos hizo a nosotros mismos. Y miren, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos acerca del alcohol, no sabe cuántos órganos son dañados, cómo cambia la actitud de la persona y comienza ahora sí a no estar sobrio. Por eso es de que ahí comienza a decir cosas que nunca debería decir, a tomar actitudes que nunca debería tomar, a ofender. ¿Por qué razón? Porque hubo un ingrediente ahí llamado alcohol o cerveza que hizo que cambiara su manera de hablar, su conducta, que ofende, que hiere, que todo eso. Amén. Entonces, porque Dios nos crió para poner alcohol en nuestras venas, o marihuana, o cualquier tipo de droga, ¿no? Dios nos creó para eso. Tampoco Dios nos creó para que nuestro cuerpo lo usemos para la fornicación o para adulterio, ¿no? Dios estableció el matrimonio para que el hombre viva con su esposa, con una sola mujer. Amén. Y cualquier otro acto que el hombre haga, entonces está violando la ley de Dios. Eso es muy importante. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos debe llevar a un reconocimiento del señorío de Dios sobre nuestra vida, que Él señoree sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo explicó en Romanos 10, verso 8 al verso 9. Vamos a ver ahí a Romanos 10, verso 8 al verso 9. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 10, verso 8 al verso 9 de la siguiente manera. Dice así, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note esto, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué significa esto? Señor significa el que gobierna en mi vida, el que señorea en mi vida. Pero si nosotros hacemos o llevamos nuestra vida de acuerdo con nuestra forma de pensar y hacemos lo que queremos, entonces realmente el Señor no está gobernando nuestra vida. Pero cuando te arrepientes y entregas tu vida a Jesucristo, tú dejas que Dios señoree en tu vida. Vuelvo a repetir, como dije hace un rato, Pablo declaró y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. ¿Ok? Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces, siguiente punto, mire, punto número 3. Arrepentimiento es un cambio en la manera de sentir. ¿Ok? Desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y tristeza al descubrir la suciedad y gravedad del pecado. Es decir, una vez que nos arrepentimos, ¿verdad? Pues sentimos, nos damos cuenta, ¿verdad? Lo terrible que ha sido nuestra vida, cómo hemos ofendido gente, cómo hemos dañado a la familia, los esposos, la esposa, o la esposa, al esposo, viceversa, cómo hemos dañado a los hijos, cómo hemos dañado a los padres, o la gente que nos ama, en fin. Entonces es como un pesar. Pero cuando no hay arrepentimiento, entonces ¿sabes lo que hacemos? Nos justificamos. ¿Ok? Nos justificamos. Y bueno, yo llegué a la casa así tomado y dije cosas que no debería decir, pero mi esposa no debería hacerme caso. Pero óyeme, si la estás insultando, la estás maltratando, la estás hiriendo, solamente fuera un mueble que no sienta. Entonces, pero eso lo decimos, ¿por qué? Porque no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, nos pesa tanto haber dañado a aquella persona. ¿Ok? Mire, en Hechos 2:38, ahí voy a explicar un poquito. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pedro predicó la palabra del Señor a más de 3,000 personas, era una multitud de personas, el apóstol San Pedro terminaba su predicación en aquel entonces, y la gente lo estaba escuchando. Era precisamente la gente que 50 días atrás estaban frente a Pilato, y ahí estaba Jesucristo al lado de él, y gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, a esta misma gente el apóstol Pedro, le estaba predicando.
Y terminó su predicación con estas palabras y diciendo así, miren, el capítulo número 2, verso 38, 37 del libro de los Hechos, y Pedro terminaba diciendo así, en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, nota esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro les habló claro, dijo, este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes gritaron, y ustedes incitaron, ¿verdad?, a Pilato para que lo crucificara, ¿verdad?, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora note el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, ¿verdad?, y bautizaron de vosotros en nombre de Jesucristo. Entonces, pero note que ellos se compungieron desde ahí y estaban mostrando, ¿verdad?, pues destellos o un signo de que estaban dispuestos a arrepentir, porque se dieron cuenta y se lamentaron, y por eso ellos dijeron, ¿qué haremos? Entonces, cuando alguien está dispuesto a arrepentirse, pues lógicamente que siente pesar, dolor de haber ofendido a alguien, ¿ok? Entonces, miren, en el Antiguo Testamento era frecuente que la persona arrepentida vistiera de cilicio y se cubriera de cenizas como símbolo de luto y dolor. ¿Saben ustedes? En la antigüedad, toda persona que se arrepentía se vestía de cilicio. El cilicio era una especie como de un traje bastante áspero para la piel, y se cubría y se ponía polvo en la cabeza, porque pues estaba demostrando que estaba pues lamentándose por lo que había hecho. Esto lo vemos allí en Job 42, verso número 6. Vamos a ver ahí en Job 42, verso número 6, y dice así la palabra del Señor ahí en Job 42 y en el verso número 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nota que Job igualmente ahí menciona, ¿no?, que algunas cosas que quizás no debe hablar, las habló, y él se arrepintió, y él dice, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces vemos en la palabra, igualmente en Jonás, ahí vemos igualmente como cuando Jonás predicó la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que Jonás predicó la palabra del Señor, y Nínive, que era una ciudad bastante pecadora, se arrepintieron, y todo mundo se vistió de cilicio, ceniza, aún hasta ayunaron, ¿verdad?, porque sintieron pues que estaban mal delante de Dios. Entonces vemos ahí que hay que tener un sentir totalmente diferente, ¿verdad?, con relación al pecado. Entonces, en nuestros días es triste ver cómo el hombre moderno ya casi no siente vergüenza por nada. Amén. Es muy lamentable eso. No es difícil escuchar a personas que después de tener una vida llena de fracasos personales, sin embargo, afirman con orgullo que ellos no se arrepienten de nada. Mire, hay gente que hace todo tipo de cosas. Hay gente que ha caído en tanta inmoralidad, que ha caído en una conducta bastante vergonzosa, y dice, no me siento mal, ¿verdad? Se van a la cantina o con los amigos y hasta causa risa. Mira, te vomitaste por allá y bailaste hasta con escoba, y no, para ellos aún lo publican por el Facebook. ¿Por qué razón? Porque no hay arrepentimiento, no hay vergüenza, ¿ok? No se sienten mal, aún publican, ¿no?, sí, la foto que se tomaron con una mujer ajena o con un hombre ajeno también, y no sienten nada. Piensan que eso es parte de la vida, y que eso es ser hombre, y que eso es vivir la vida. No, es que hay una conducta donde ya no hay vergüenza, y eso es muy triste y lamentable. Pero cuando nos arrepentimos, amén, entonces nos compungimos de corazón, nos da vergüenza algún acto ¿verdad?, pecaminoso que hayamos cometido delante de Dios. Entonces, si vamos a arrepentirnos, pues tenemos que hacer un cambio de nuestra mentalidad. Miren, en cualquier caso, es cierto también que se puede llegar a estar pues avergonzado por algún pecado concreto, y sin embargo, podemos también avergonzarnos, lo cual está muy bien, pero aún poder no arrepentirnos. De momento, como dije al principio,
podemos tener un poquito de vergüenza, pero después volver a hacer lo mismo. No, todo lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra actitud. Eso es muy importante. Entonces, ya casi para terminar, mira, vamos a leer ahí el libro de San Marcos, San Marcos 10, verso 22, que nos dice ahí la palabra del Señor Jesucristo. Y dice así, este tema es muy interesante porque esto, como dije al principio, nos abre la puerta para entrar en el reino de los cielos. Dice así en el verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está hablando de aquel hombre rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, bueno, guarda los mandamientos. El hombre dijo, todo los he guardado. No te quiero un hombre que había guardado todos los mandamientos. Jesús dijo, bueno, te hace falta solamente una sola cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Ok? Entonces, cuando él escuchó esas palabras, dice la Biblia que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y mire, realmente Jesús no le quería quitar nada, sino que el Señor lo que estaba haciendo era que él debería notar que había un apego a las riquezas, había una avaricia en su corazón y que él tenía que abandonar esa actitud de ser avaricioso, de tener o de tratar de acumular y que darse cuenta que lo más importante es asegurar nuestro destino eterno. Pero él en lugar de hacer eso se puso triste, pero no por arrepentimiento, sino porque él tenía mucha posesión. Entonces si usted se pone triste porque le están diciendo, mire, lo que usted hace no está bien, pero se pone triste porque no quiere abandonar aquello, entonces realmente usted no está arrepentido. Entonces, cuando usted se pone triste y dice, oh, qué vergüenza, no me da cuenta de eso. Claro que si yo abandono esto, eso no está bien. Entonces, es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza, pero hay que aclarar que eso no garantiza, sentir vergüenza solamente sin abandonar el pecado, no garantiza que tengamos un arrepentimiento genuino. Entonces, el arrepentimiento incluye también un cambio en la voluntad de la persona. Usted tiene que ceder su voluntad a la voluntad de Dios. Hay una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida. Amén. Esa vida donde hacemos lo que queríamos y deseamos y accionamos como queríamos. Entonces, pero cuando nos arrepentimos, abandonamos este tipo de conducta. Por eso, cuando usted se arrepiente, es muy fácil vivir la vida cristiana. Cuando no hay arrepentimiento, es muy difícil vivir la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque queremos todavía hacer nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nos arrepentimos, ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino hacemos la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Y encontramos que la voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Aquí está lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba, ¿ok? Así que hemos terminado con este tema tan importante. Lo voy a invitar para que usted esté pendiente de la siguiente lección, que sin duda será muy interesante. Entonces ya vimos que el arrepentimiento es un cambio de vida. Así que yo le voy a invitar a usted para que comience una vida nueva. Mire, sus problemas, su situación que está viviendo, posiblemente sea el resultado de sus acciones. Pero Dios le está invitando para que se arrepienta, para que deje ese tipo de vida, para que abandone el pecado, que no va a traer nada bueno. Y Dios quiere darle una nueva oportunidad y una nueva vida. Así que le invito para que usted decida arrepentirse de todo corazón y entregue su vida a Jesucristo. Con Jesús, verá, nuestra vida es diferente, cambia todo, su familia será beneficiada, usted mismo vendrá la paz, vendrá gozo, vendrá alegría, todo eso. Y no tiene necesidad ya ni de droga, ni de adulterio, ni de fornicación, ni de pornografía, mucho menos, ¿verdad? De hacer o engañar a su esposo, ¿no? Sino que ahora usted vive una vida en paz, una vida tranquila en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar todos juntos. Entregue su vida a Jesucristo. No le conozco a usted, pero usted que me está viendo, entregue su vida a Jesús. Dios te está llamando. Amén. Dios sabe que te ha visto a ti, que el tipo de vida que está llevando, hay un vacío en tu corazón. Entonces entrega tu vida a Jesucristo. Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, oro por esta persona, Señor, que está decidiendo entregar su vida a ti, Señor. Por esta persona que ha decidido, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, entregar su vida a ti. Sabemos, Dios mío, que por nosotros mismos no podemos hacer nada.
y sé que le vas a ayudar a vencer, Señor, a vencer esa conducta pecaminosa que ha vivido por mucho tiempo, Señor Jesucristo. Pongo en tus manos esta persona, oh Dios Todopoderoso. Ayúdalo, Dios mío, para que camine con una actitud diferente, con un pensamiento diferente, con un sentimiento, digamos, en todas las áreas de su vida diferentes, Señor Jesucristo. Guárdalos y protege, Dios mío, su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le espero en la siguiente lección. No se olvide de invitar a un amigo o a una amiga. Así que bendiciones para todos. Dios les bendiga.